contentos, ¿verdad?, de vernos unos a otros, de saludarnos. Es bonito, ¿verdad?, la reunión de los santos, la reunión de la iglesia. Y vamos a tratar precisamente de la iglesia, como acabamos de terminar la comunidad de fe. Hemos visto cómo el Señor se ha manifestado, hemos visto cómo el Señor nos está enseñando cómo debemos de ser como iglesia. Y esto es la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Este es solamente un edificio, que si no estuviéramos usted y yo aquí, esto sería solamente un edificio. Pero usted y yo somos la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a ver la iglesia y sus orígenes en esta mañana. Nos le decimos al Señor: bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que nos permites venir a tu casa, Señor, casa que ha sido dedicada como casa de oración, Señor, donde tu pueblo, mi Dios, viene a adorarte y a glorificarte, a estar reunidos como hermanos en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, mi Dios. Venimos a adorar al que merece toda la honra y toda la gloria. Venimos a aprender de tu palabra, mi Dios, porque las escrituras, Señor, para eso son, para que nosotros podamos estudiarlas, para que podamos aprender, para que podamos ser instruidos, Señor, en el conocimiento tuyo y para ser hacedores de tu palabra, para cumplir lo que tú nos has mandado a hacer como iglesia, Señor, estar unánimes, juntos, en armonía, en oración, en adoración, en alabanza, Señor, y en ruegos, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu iglesia, mi Dios. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos, mi Dios. Y somos esa iglesia, Señor, que viene a adorarte, a glorificarte, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que bendigas a cada hermano que se ha hecho presente, a tu iglesia, Señor, donde la cabeza eres tú, mi Dios. Gracias, bendice a cada uno. Aquellos, Señor, que no están con nosotros, mi Dios, bendícelos de igual manera, mi Dios, porque tú nos has mandado a bendecir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos levantarnos en esta mañana, podemos caminar y podemos venir a tu casa a adorarte, Señor. Bendice, Señor, todo lo que se haga en esta mañana, desde principio a fin. Glorifícate, Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a hablar de la iglesia y sus orígenes. Es el tema que nos tiene en esta mañana. Es un tema nuevo, ¿verdad? La iglesia. ¿Cuán importante es la iglesia? Hay mucha gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo adorar aquí, yo puedo hablar con Dios aquí. Y es cierto, sí puedes, donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Pero lo importante que Dios instituyó una iglesia, una comunidad de creyentes, una comunidad de fe, donde nosotros vamos a ver los unos por los otros, orar los unos por los otros. Es tan importante, hermanos, la iglesia, unirse a una iglesia. Es bien importante, porque si no, el Señor no hubiera dicho: no dejen de congregados como muchos tienen por costumbre. O sea, es la congregación y está instituida desde el principio de la fundación del mundo. ¿Sabe que cuando Dios habló, estaban Adán y Eva en aquel paraíso hermoso? ¿Qué es lo que Dios hacía? Había una comunicación de Dios con ellos. Estaban congregados Adán y Eva en el nombre, en unión con Dios. Esa era la iglesia ya instituida y fue dejándolo a través vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham de un pueblo idólatra. Lo llama y lo llama ¿para qué? Para bendecir por medio de Abraham a todas las naciones. Yo bendeciré, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Entonces llama a Abraham. De Abraham vienen los descendientes. Viene, ¿verdad? Las 12, viene Isaac. De Isaac viene Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus es el pueblo escogido de Dios, los cuales se reunían para adorar a Dios. Es la reunión de los creyentes en Dios. Era el pueblo escogido por Dios.
Ese pueblo escogido que había sido el cual Dios iba a utilizar para evangelizar al mundo por medio de aquel pueblo escogido por él. Mas sin embargo, vemos que cuando en el Nuevo Testamento, vemos que cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a los que creyeron en él se nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces vemos cómo es la iglesia, es la congregación, dice eclesia, viene del término griego iglesia. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento había esa congregación donde se reunían. Dios mismo le mandó, ¿verdad?, a Moisés a hacer un tabernáculo donde se reunían. ¿Para qué? Para adorar a Dios. La iglesia no es un invento del Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se estaban reuniendo para adorar al único Dios. Había muchos pueblos y muchas naciones que adoraban a muchos dioses, falsos dioses, pero el Señor estableció a su pueblo, ¿para qué? Para que adoraran al único Dios. Cuando están en Egipto, ¿verdad? Manda a Moisés a que saque a su pueblo de Egipto. Moisés le dice a Faraón: deja salir, dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que vayan y me adoren. O sea, para que vayan y se reúnan como iglesia, como una congregación. Iglesia, hermanos, significa congregación. Iglesia significa una asamblea, o sea, de gente presente. Una asamblea, ahorita se ha usado mucho lo que es virtual, ¿verdad? Vamos a hacer una junta virtual, pero como que no sé, no es, ¿cómo le diré? Como que no se siente igual el hecho de estar virtualmente mirando una asamblea o una junta que hay, ¿verdad? No, eso para mí no es una asamblea. Una asamblea es la reunión, la congregación. Entonces, aquella gente que piensa que virtualmente está unida a la iglesia, ¿de qué manera está unida? Yo veo a la iglesia, ahorita es la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es tan hermosa porque usted puede sentir ese abrazo, ese abrazo sincero que le da la iglesia. Acabamos de pasar por esta situación de mi papá y pude sentir la presencia de la iglesia. La iglesia estuvo ahí. Yo no sé quién fue, quién no fue, sí me acuerdo más o menos, pero la iglesia estaba presente. Para eso es instituida la iglesia, para que miremos los unos por los otros, para que sintamos el dolor del hermano, de la hermana. La iglesia, como le digo, no es un invento del Nuevo Testamento. La iglesia, hermanos, es tan importante y esa la instituyó Dios mismo. Se congregaban, ese tabernáculo donde se iban a reunir el pueblo de Dios para adorarlo y ofrecerle sacrificio. Pero Jesucristo vino y le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es de que la iglesia es tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar, hermanos, ¿por qué es importante ser miembros de una iglesia, hermanos? Porque de esa manera el pastor conoce a sus ovejas y de esa manera el pastor puede mirar por las necesidades de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿yo qué puedo decir del pastor? Hermanos, si usted no tiene aprecio por este pastor, es que de verdad yo no sé qué está esperando usted. Este pastor que tenemos nosotros, usted y yo, vale la sangre de Cristo. Y es un pastor que en verdad mira por sus ovejas. Así es de que si usted, hermanos, piensa mal de él, no, hermano, quítese ese concepto. Este pastor, hermanos, es un verdadero pastor que cuida por sus ovejas. Gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces es ser miembro, como el pastor, si dice yo soy de la iglesia virtual, ¿cómo va a saber el pastor las necesidades que tiene el que está viéndolo virtualmente? Entonces es la convivencia que hay entre la iglesia y entre el pastor, es esa convivencia donde él sabe nuestras necesidades y conoce a sus ovejas. ¿Cómo va a conocer a una oveja que lo mira, que está nada más observándolo por medio del YouTube o algo así? No hay esa comunión. No hay esa comunión. Entonces es importante ser miembros de una iglesia, porque si el pastor no sabe que usted es miembro de la iglesia Canaán virtual, ¿cómo va a tener cuidado de él? ¿Cómo va a tener cuidado de esas personas? El Señor dice que usa la iglesia para mantenernos también comprometidos con Él. No crea que nada más para que vean por nosotros, sino que también nosotros tengamos el compromiso con Dios. ¿De qué? De obedecerle y de servirle y de servir a la iglesia. No nada más de venir y a que me sirvan, sino el Señor mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros estamos como iglesia también para servir, no solamente para ser servidos, porque muchas veces para acá y para acá somos tan egoístas, ¿verdad? De que quiero recibir y si no recibo, pues entonces mejor me voy, ¿verdad? Porque no estoy recibiendo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser servidores, porque el Señor Jesucristo ejemplo nos ha dado. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Para eso somos la iglesia, para congregarnos, para mirar los unos por los otros, para exhortarnos, ¿verdad? Cuando veamos que alguien está fallando. Entonces, en amor, hermanos. Entonces vemos la iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. La iglesia somos el pueblo de Dios, elegidos antes de la fundación del mundo. Eso es la iglesia. Somos elegidos por Dios. La iglesia es la comunión de los redimidos, comprados por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de fe. Usted y yo somos esa familia de fe. Hemos creído en Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, y esa es la reunión que tenemos ahorita, usted y yo como iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Usted y yo somos la novia que estamos preparados para recibir a ese novio. Eso es la iglesia, hermanos. Entonces vamos a ver la iglesia, hermanos, cómo fue. También vamos a ver cómo la iglesia, cómo se instituía. Quizás nosotros digamos, esto es una iglesia, usted diga la iglesia fulanita de tal. Hermanos, la iglesia en el Antiguo Testamento, ya ve que ordenó Dios que se hiciera un tabernáculo. Pero cuando comenzó, a principios, la iglesia cuando comenzó en los hogares, en las casas. Eso era la iglesia. Como le digo, usted y yo somos la iglesia. El pastor nos menciona de una congregación que se reúne, no sé en qué parte porque no recuerdo, se reúnen bajo de un árbol. Esa es la iglesia. Vamos a reunirnos. Esa es la iglesia, bajo ese árbol. Esa es la iglesia, la reunión de los creyentes. Entonces vemos cuando comenzó la iglesia en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos nosotros, hermanos, en Primera de Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. O sea, la iglesia comenzó en los hogares, en la casa. Así es de que usted y yo podemos tener ese privilegio de que si se reúnen
en su casa, ahí va a ser la iglesia. La hermana Bonilla, el hermano Bonillo tuvieron por mucho tiempo, años, iglesia en su casa. Y no era un templo, era la casa, el apartamento donde ellos vivían. Ahí se reunía la iglesia. Entonces en la casa, Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, Filemón. Entonces, ¿dónde se reunían? En la casa. Gracias a Dios que nos ha dado este edificio donde podemos reunirnos. Pero si no tuviéramos este edificio y nos reuniéramos en una casa, esa es la iglesia. Ahora hablemos de la iglesia universal. La iglesia universal es todo el grupo de creyentes que han manifestado su fe en Jesucristo. O sea, hay una iglesia universal. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es miembro de la iglesia universal. Son nuestros hermanos porque han manifestado su fe en Jesucristo. Hay una iglesia universal también, hermanos. Entonces vamos a comenzar con la iglesia local, hermanos. Es el centro de comunión y adoración primario. Y es el medio que Dios usa para la evangelización, para la formación de discípulos. Es donde se enseña y se predica la palabra, donde se practica el bautismo y donde se instituye, donde se practica también la cena del Señor. Eso es la iglesia, hermanos. En cualquier lugar donde se reúnen los creyentes, eso es la iglesia. Entonces el maestro nos pregunta, entonces la iglesia virtual o en línea es un sustituto adecuado para la reunión física. Usted piensa, quizás en el tiempo de la pandemia nos sirvió de mucho la iglesia virtual, estar en línea, escuchando, siendo edificados, pero sentíamos la ausencia del compañerismo, sentíamos esa necesidad de mirarnos unos a otros. Yo no lo disfruté, lo disfrutaba porque me llegaba la palabra, pero cuando volvimos a reunirnos, no hay nada mejor que la reunión de los santos como iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia virtual no sustituye a la iglesia presente, a la iglesia donde se reúne todo el grupo de creyentes. Eso es la iglesia. Y ahorita hay una iglesia que se dice iglesia virtual, tiene como 50,000 miembros, pero no se conoce uno ni otro. Y aquí, gracias a Dios, a veces ni nos conocemos los 100, 150 que estamos aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios somos una iglesia pequeña y yo puedo conocer el nombre de cada uno de mis hermanos y cuando los miro, los abrazo con mucho cariño porque los amo en el amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver las raíces. Esa es la introducción de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver cómo las raíces veterotestamentarias, cómo la iglesia en el desierto. Vamos a ver cómo Esteban está hablando, presentando defensa ante el concilio. Y vamos a ir al libro de Hechos 7, 37 y 38. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Esteban está dando un resumen de todo. Acuérdense que cuando está presentando defensa, él está hablando de todo lo que pasó desde Génesis hasta el tiempo de Jesucristo. Y Esteban está hablando aquí de cómo, dice, profeta levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis.
Moisés está hablándole al pueblo, le está diciendo que Dios iba a levantar ese profeta. ¿Y cuál era ese profeta que iba a ser levantado? El Mesías, Jesucristo mismo, dice, como a mí, a él oiréis. Y si usted se da cuenta, los judíos tenían, ellos, toda la cátedra de Moisés era en lo que ellos se apoyaban. Todas las escrituras del Pentateuco que habían sido escritas por Moisés, es lo que ellos defendían siempre. Entonces, como a mí, dijo Moisés, a él oiréis. Oyeron a Moisés, pues ahora ese profeta que se va a levantar, el Mesías, ahora a él van a oír de igual manera. Entonces dice, aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, cuando Dios les hablaba desde el monte Sinaí a Moisés, el ángel le hablaba a Moisés y les enseñaba cómo debían de conducirse. Entonces el pueblo, ¿verdad? Está hablando de que ya desde que Dios le hablaba a Moisés en ese monte Sinaí, el pueblo se congregaba para escuchar las enseñanzas de Moisés, lo que Dios le ordenaba que el pueblo, cómo se condujera el pueblo. Entonces estamos viendo que la iglesia no es solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, cuando se reunían, le dije yo desde Génesis, ya había la reunión de dos creyentes con Dios, ¿verdad? Adán y Eva se congregaban y estaban escuchando a Dios. Entonces vemos que Esteban estaba hablándoles de que Dios ya había prometido que iba a mandar un Mesías, pero el pueblo judío en los tiempos de Esteban no querían oír hablar del Mesías. El Mesías a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, pero Esteban está como quiera de todas maneras diciéndole a ese Moisés. Ese Moisés dijo que así como lo oyeron a él, oigan a este profeta, a este Mesías. El pueblo no lo quiso escuchar. Los israelitas se reunían como congregación y esta reunión era el pueblo de Dios, el cual prefiguraba la iglesia del Nuevo Testamento, la congregación de los santos. Esa es la iglesia. Esto posiblemente se refiera, Esteban se estaba refiriendo a lo que dice Deuteronomio 4 al 9. Deuteronomio 4:9, perdón. 4:9 al 14. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Moisés, verdad? En Deuteronomio 4:9, Dios estaba hablando, y estas palabras que yo te digo se las enseñarás a tus hijos. Ahora, reúneme al pueblo. ¿Qué era la reunión? La reunión del pueblo de Dios, o sea, la congregación. La iglesia, estaban reunidos en Deuteronomio cuando Dios habla a través de Moisés. Reúneme al pueblo, dice, para que les hagas oír mis palabras. ¿Para qué nos reunimos nosotros aquí todavía? Para escuchar, para que les hagas oír mis palabras. O sea, lo que estamos hablando aquí, enseñando aquí, no son las palabras mías, es palabra de Dios. Para eso es la reunión, para eso es la iglesia, para eso es la congregación. Por lo tanto, Moisés le está diciendo lo que Dios le había mandado, que se reuniera el pueblo para enseñarles. Todavía sigue estando vigente esa palabra en la iglesia. ¿Para qué? Para que enseñemos a nuestros hijos. Esta palabra que Dios nos da es para que nosotros la aprendamos, para que la pongamos por obra y para que nosotros la enseñemos a nuestros hijos y a los hijos
de nuestros hijos. De eso se trata la reunión de los creyentes, ¿verdad? Entonces dice en el 14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces Moisés está hablando con el pueblo de que recibió mandato de Dios de que se reunieran para escuchar lo que Dios tenía que hablar a sus vidas, lo que le debían enseñar a sus hijos y a sus nietos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, sigue siendo fundamental en la reunión de la iglesia. Es lo que se enseña, la palabra de Dios. Usted no viene aquí a escuchar anécdotas, ni viene a escuchar chistes, ni viene a ser entretenido, sino venimos a escuchar palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificación de nuestra vida. ¿Quién la da, hermanos? Aún sea la persona más sencilla, esa persona no viene a hablar de él, esa persona viene a hablar del que es grande, del que es todopoderoso. O sea que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. A eso venimos, a eso nos reunimos aquí, hermanos. En Éxodo 7:16, allí les dirás, o sea, también cómo se reunía la iglesia en el desierto cuando Moisés los saca, le dice, cuando va delante de Faraón y le dice, ahí les dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Moisés es ese libertador, ¿verdad? Que iba delante de Faraón, él daba la cara, pero iba y le hablaba lo que Dios le había ordenado que hablara. Y esa era palabra de Dios. Entonces vemos que Dios hablaba directamente con Moisés y Moisés transmitía. Moisés era ese mediador entre el pueblo y Dios. Ahora nuestro mediador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y la iglesia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oír. Entonces estamos oyendo las enseñanzas de Él. Y entonces esa es como es instituida la iglesia desde el Antiguo Testamento, para que no crea que la iglesia se inventó el día de Pentecostés o se inventó cuando Jesucristo vino, anduvo aquí en la tierra, sino que desde antes. Salmo 22 al 25. David hablando, hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. En los tiempos de David todavía se reunían como congregación. Quizás todavía no estaba el templo porque David sentía esa urgencia de construir una casa, ¿verdad? Donde se reuniera la iglesia. Mas sin embargo aquí dice, se reunían ellos, todavía estaba el tabernáculo. De ti será mi alabanza, ¿dónde? En la congregación, en la reunión de los santos, en la reunión del pueblo de Dios, donde se reunían, ¿para qué? Para declarar el nombre del Señor, dice, declarará el nombre del Señor a su pueblo Israel. Él dijo, anunciaré tu nombre. ¿En dónde? En medio de la congregación, yo anunciaré tu nombre. Dice que David también son 6 cosas que hizo David, que de las cuales habla David en el Salmo 22. Alabó a Dios. En medio de la congregación te alabaré. A eso venimos. Nos congregamos ¿para qué? Para estar unánimes en un mismo espíritu, alabando a Dios, levantando nuestras manos con un corazón sincero delante de Él. Exhortó David
exhortó a otros, a la congregación, a unirse a él en la alabanza al Señor. Cuando nuestros hermanos están aquí adorando a Dios, ellos nos están exhortando, están levantando manos y nos animan a que nos unamos a esa alabanza, a esa adoración. Es lo que David estaba animando al pueblo, ¿verdad? Exhortando a otros. David también le recordó a los afligidos que Dios no los había olvidado, porque dice, porque Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que cuando el afligido clamó, Dios lo oyó. Entonces también a eso nos reunimos, a animarnos. Estás en aflicción, el Señor clama a Él y Él te va a oír. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces el Señor no abominó ni menosprecia al afligido, sino que está el Señor con sus oídos abiertos para escuchar nuestra petición, nuestra aflicción, desahogarnos delante de Él. Eso es lo que David les estaba recordando. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor no nos deja. Le dijo al pueblo que Dios los escucha cuando claman a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Le dijo al pueblo también, mis votos pagaré, cumpliré mis compromisos delante de los que le temen. David era fiel a Dios y él cumplía sus votos. El compromiso, la fidelidad que Dios muestra para con su pueblo, eso también nosotros debemos de tenerlo en mente. Debemos de ser fieles a Dios y fieles a la iglesia en medio de la congregación. Eso es lo que David nos está enseñando en este Salmo 22, cómo se congregaban y cómo él exhortaba al pueblo para que estuvieran juntos alabando a Dios. David, usted sabe que David tocaba el arpa. Entonces David estará de acuerdo con nosotros en que esos instrumentos musicales se utilicen para la adoración de Dios. Han sido dedicados exclusivamente para adorar a Dios. Entonces David está enseñándonos, ¿verdad?, que pronunciar el poderoso nombre del Señor, alabar, adorar, animar a otros, orar y guardar nuestro compromiso y nuestra fidelidad a Dios forma parte de la manera en que nosotros adoramos a Dios. Al momento de que usted alaba, al momento de que usted exhorta, al momento de que usted cumple con fidelidad a Dios, está adorando a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces David, ¿verdad?, está celebrando en presencia de la congregación, está celebrando la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es infinita. Y créalo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos escucha cuando a Él clamamos, Dios está de nuestro lado cuando estamos afligidos, Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Dios es grande, Dios es todo en nuestras vidas. Entonces, gloria a Él, hermanos. Entonces, Moisés le recuerda al pueblo de Dios que la palabra del Señor debería de estar con ellos y gobernar sus vidas. Así es de que, y David celebrando la presencia de Dios. Eso es nada más el resumen de lo que acabamos de ver, que en el Antiguo Testamento Moisés, ¿verdad? Él exhorta a la gente, él es el mediador, él habla Dios habla a través de Moisés y se congregan. David está diciéndonos que ellos también se congregaban como iglesia, como congregación, y ahí se alababa a Dios. Así es de que la iglesia desde el Antiguo Testamento está instituida, hermanos. Vamos a ver ahora, esperando la promesa del Padre en oración, y vamos a irnos a Hechos 1:1. Vamos a comenzar ahora con Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Estamos viendo aquí a Lucas.
El libro de Lucas y el libro de Hechos al principio eran un solo libro en 2 tomos, ¿verdad? En 2 volúmenes, pero era un solo libro. ¿Por qué? Porque lo escribió la misma persona. ¿Quién fue? Lucas, ¿verdad? Ese médico, ese amigo de Pablo, ¿verdad? Es el que escribió y nos acordamos de que Lucas era ese doctor que él indagó de primera fuente los acontecimientos. Lucas, él estuvo y fue directamente con la persona al lugar de los hechos y fue de la manera que escribió. Y le dice en el primer tratado, Teófilo, ¿cuál es ese primer tratado? Es el libro, el Evangelio de Lucas. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El libro de Lucas nos enseña todo lo que Jesús hizo, el ministerio de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que Lucas nos está enseñando, ¿verdad? Aquí en el comienzo de la obra de Jesús. Y en el libro de Hechos es la continuación de lo que Jesús continuó haciendo. Más adelante nos habla que estuvo por 40 días todavía con los discípulos después de haber resucitado y él siguió enseñándoles acerca del reino por 40 días. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el libro de Hechos? Es una continuación de lo que Jesús continuó enseñando. Y el libro de Hechos no tiene un fin. Ese libro de Hechos es una continuación. Usted y yo somos Hechos 29, sino que nosotros tenemos que hacer lo que Él nos mandó que hiciéramos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, el libro de Hechos, fue escrito también por Lucas, pero es una continuación de lo que escribió en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? A quienes también después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino. Se le apareció, acuérdese que Pablo nos habla que se le apareció primero ¿a quién? A Cefas, que es Pedro, a los 12 discípulos y a más de 500 hermanos se les apareció, dice, y muchos de los cuales aún viven. O sea que cuando Lucas estaba escribiendo el libro de Hechos fue con aquellos testigos, ¿verdad? Muchos de los cuales aún viven y otros ya murieron. Entonces vemos cómo esas pruebas indubitables, sabemos cómo los sacerdotes y los fariseos cuestionaron que Jesucristo había resucitado. Mas sin embargo, ya cuando vienen estos testigos, cuando llegan todos esos testigos, ya nadie puso en duda la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos presenciales de que Jesucristo había resucitado. Y muchas pruebas que Él les mostró todavía en esos 40 días que anduvo con ellos, después de haber resucitado. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Hermanos, el Señor dio este mandamiento, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí la promesa del Padre. ¿Cuál era esta promesa del Padre? Lucas ya no lo había dicho, el Señor Jesucristo hablando. En Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esa es la promesa del Padre, hasta ser investidos. Nosotros muchas veces como creyentes cuando estamos en ese primer amor y que creemos en Jesucristo, salimos con ese gozo, ¿verdad? De ir y hablar de Jesucristo, tenemos ese gozo. Pero fíjese, ellos tenían el gozo, habían visto a Jesucristo por 40 días, Él les estuvo enseñando acerca del reino de Dios, pero sin embargo el Señor les hace, espera la promesa del Padre, hasta que seas investido del poder del Espíritu Santo. Cuando somos investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces ahora sí, ve y séme testigo, porque vas con el poder del Espíritu Santo. No vas con tus propias fuerzas ni por una emoción espontánea que te salió en ese momento.
porque esas emociones vienen y se van. Pero cuando está el Espíritu Santo de nosotros en nuestra vida, eso fluye de una manera natural en cualquier ámbito en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque hemos sido investidos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos que hicieron, obedecieron y esperaron la promesa del Padre. Así es de que, hermanos, nosotros si sentimos que de repente nos hace falta la presencia del Espíritu Santo de Dios, pidámosla, dice, el cual dará, dice, pidan el Espíritu Santo, nos lo dará sin medida y sin reproche. O sea, tenemos que pedir esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, dice, la promesa vendrá. No les dijo cuándo iba a venir, dentro de muchos días. Si necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted pídala y vendrá dentro de no muchos días. El Señor no retarda sus promesas. Nosotros, si tenemos esa necesidad de su presencia, esa necesidad del Espíritu Santo, Él nos la va a dar. Entonces Jesús iba a ascender, Jesús iba a partir de estar con ellos, ¿verdad? Él volvería al Padre, pero Él enviaría al Espíritu Santo. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quizás los discípulos, oiga, de repente usted como discípulo, yo como discípulo, venimos y aprendemos, estudiamos, leemos la Biblia, pero de repente cuando estamos en una situación no sabemos ni qué, ni dónde, ni cuándo, qué dice la Biblia, pero si nosotros somos investidos con el poder del Espíritu Santo, dice, Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Eso nos recuerda el Espíritu Santo. En cualquier momento en el que estemos nosotros, si está enfermo, el Espíritu Santo nos va a recordar palabras, promesas de Dios para el enfermo. Si estamos en aflicción, el Espíritu Santo nos trae a la mente palabras de consuelo, palabras de consolación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenían que esperar y obedecieron los discípulos, hermanos. Ellos estaban esperando, dice que estaban unánimes en oración y ruego. Ellos estaban esperando la promesa del Padre. ¿Cómo debemos de estar nosotros unidos? En oración, en súplica, en ruego, en un mismo espíritu y esperando. Nosotros ahorita, muchos quizás ya bautizados con el Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, unos con más necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cual sea nuestra necesidad, Él está ahí y Él está listo para darnos su presencia cuando nosotros lo pedimos. Cuánto más, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que lo necesiten, y nos lo dará sin medida y sin reproche. Gloria a Dios por eso. Entonces, si tenemos necesidad de su presencia en nuestra vida, Él todavía está con sus oídos abiertos, esperando que nosotros clamemos a Él y pidamos esa presencia bendita de su Espíritu Santo, Entonces, la obra de Jesús continuará. ¿Por qué tenían que esperar ellos? ¿Para qué? Para que pudieran ser testigos. La obra de Jesús va a continuar a través de la iglesia. Para eso se instituyó la iglesia, no para venir, sentarnos y escuchar solamente sus enseñanzas, sino para que seamos nosotros testigos más allá. Yo creo que las siguientes clases, no he visto la siguiente clase, pero se va a tratar de eso. Me seréis testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Entonces va a continuar, hermanos. Moisés, ¿verdad?, le habló a su pueblo y le da los mandamientos de Dios para que se condujeran de acuerdo a los estatutos, decretos y mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Jesucristo le da mandamientos a sus discípulos. Jesucristo les dice que Él no vino a erradicar la ley, sino a cumplir la ley, pero que ellos debían de guardar los mandamientos de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esas fueron las enseñanzas del Maestro de Jesucristo. Entonces así debían los discípulos, estaban esperando esa promesa. La iglesia esperó unánime. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban en el monte de los olivos mientras el Señor le está dando estas enseñanzas a los discípulos. Camino de un día de reposo. Usted si va a Jerusalén sabe que el monte de los olivos, solamente el valle del Cedrón divide a Jerusalén. O sea que usted camina en 10 minutos o en 15 minutos está ahí. Ahí dice que en un día de reposo. Ese día de reposo lo menciona porque solamente se les permitía a los discípulos esa caminata. No podían caminar más que caminar del monte de los olivos a Jerusalén. Era lo máximo que podían caminar en un día de reposo. Usted sabe que los judíos son muy estrictos con el día de reposo. En una ocasión yo, no sé si ya se los comenté, pero estuve en Jerusalén, fui al Muro de los Lamentos y estaba unos judíos ortodoxos y hablaban español y se sentaron, ¿nos podemos sentar contigo? Claro, siéntense. Y empezamos a hablar y ella me empezó a decir que si yo no aborrecía a los judíos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque ustedes creen que nosotros matamos a Jesucristo. Le dije yo, de ninguna manera, de los judíos viene la salvación porque el maestro era judío. Y entonces empezamos a hablar, le dije, me interesa mucho lo que tú piensas. Dijo, a mí también me gustaría mucho entablar comunicación contigo. Le dije, pues ¿sabes qué? Dame tu número de teléfono. No pueden agarrar ni una pluma, hermanos. Dijo que no podía agarrar una pluma ni un papel para apuntar el número de teléfono y nos quedamos en esa plática. Ahí se quedó, porque no podía ella agarrar ni el teléfono ni una pluma para escribir. Pero tuvimos una plática muy bonita ahí en el Muro de los Lamentos, gloria a Dios. Entonces ese día de reposo, hermanos, era nada más lo que se les permitía a ellos caminar del Monte de los Olivos a Jerusalén. No es que se hayan llevado todo el día caminando del Monte de los Olivos a Jerusalén, ¿verdad? ¿Dónde estaban reunidos? En el aposento alto. Ese aposento alto donde Dios, Jesucristo, había estado con ellos. Jesucristo ya había ascendido al cielo. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están reunidos ahí. Y dice que estaban todos los discípulos, salvo Judas Iscariote, el cual lo había traicionado. Ahí ya no estaba. Había 11 discípulos. Judas Iscariote ya no había estado porque él los había traicionado. María, la madre de Jesús, y sus hermanos estaban reunidos ahí en el aposento alto. Ese aposento alto donde se había instituido la cena del Señor, donde Jesucristo les había dado a comer ese pan que les dijo, esto es mi cuerpo, ¿verdad? El cual es entregado por vosotros, donde les había dado a tomar ese vino, donde les dijo, y esta es la sangre de la alianza del nuevo pacto. Entonces ahí se había sido en ese aposento alto, es donde estaban todos los discípulos reunidos esperando la promesa del Padre. ¿Y cómo estaban? Estaban unánimes, reunidos en un mismo espíritu, conviviendo, compartiendo el pan juntos. Entonces estaban en armonía. ¿Y qué es lo que estaban? Dice, en oración y ruego. Eso es lo que estaban haciendo. Y el Señor, ¿verdad? Él les dice que ahí tenían que esperar. Tenían que esperar, hermanos. Entonces, vamos a ver en Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y les dijo,
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces vemos quién es el que se está levantando aquí. Pedro, aquel que había negado a Jesucristo, aquel que estaba en temor, aquel que tenía miedo. Pero pienso yo que cuando Jesucristo estuvo con ellos los 40 días y les enseñó acerca del reino, como que agarraron fuerza y agarraron más seguridad de que todo lo que se había sido escrito, todo lo que el Señor les había enseñado era verdad. Todavía no había llegado el poder del Espíritu Santo a sus vidas. Sin embargo, Pedro se levanta con ese ímpetu, con ese liderazgo. El Señor busca esa clase de líderes que hayan escuchado del Maestro, que se levanten en medio de la congregación y que hablen palabra de Dios. Pedro se levantó con ese ánimo y empieza a hablar a sus hermanos que era necesario que se cumpliese la escritura. No es de que no estaba previsto que Judas fuera a traicionar a Jesucristo. Eso era parte del plan de Dios. Se iban a cumplir las escrituras porque escrito ya estaba. Desde el Salmos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está hablando que alguien tenía que ocupar ese lugar vacío que había dejado Judas Iscariote, el cual él mismo se había ido a ahorcar. Iba a ser desierta ese lugar, se llama campo de sangre, y parece ser que hasta ahorita nadie habita en el lugar donde Judas Iscariote había decidido matarse él mismo, ¿verdad? Ahorcarse él mismo. Entonces Pedro menciona que la traición de Judas ya había sido el cumplimiento de una profecía. Si vemos en el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjese, está en el Salmo 41:9 y ya estaba profetizando que, acuérdense que Judas estaba metiendo el pan. Jesucristo dijo: aquel que moje su pan conmigo, ese me va a traicionar. Entonces ya estaba profetizado desde el Salmo 41. Aparte también en el Salmo 69:25 dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Quizás desde aquí está Pedro entendiendo que alguien más tenía que tomar el lugar de Judas Iscariote. ¿Y por qué se tenía que tomar el lugar? Porque Dios sabía, Jesucristo tenía 12 discípulos y tenía que haber 12 discípulos. Entonces iban a escoger a alguien, hermanos, que estuviera cercano, que hubiera visto desde que Jesucristo había sido bautizado, alguien que hubiera caminado con Jesucristo, alguien que siguiera las enseñanzas de Jesucristo. Es el que iban a escoger para sustituir a Judas. Entonces vamos a ver quién es el que lo va a reemplazar, hermanos. 1:21-23. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y sentaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Qué tenía que ser esta persona? Esta persona tenía que ser
alguien que hubiera caminado con Jesucristo, que hubiera seguido las enseñanzas de Jesucristo. Tenían a 2 candidatos. Yo sentí feo porque dije, ¿cómo que los tenían sentados ahí? Y pues, ¿cómo va a sentir el que no fue escogido, verdad? Pero Dios así hace las cosas. Y si tenemos el Espíritu de Dios de mansedumbre, no tendríamos por qué sentirnos que nosotros no fuimos los escogidos. Dios sabe a quién va a escoger. Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué eran 12 tribus? ¿Por qué 12 tenían que ser 12 discípulos? Eran 12 las tribus del Antiguo Testamento, 12 las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces también en el Nuevo Testamento tenían que ser 12 apóstoles, los cuales son esos 24 ancianos que de día y de noche no cesan de adorar. Allá en Apocalipsis, ¿verdad? Que están sentados en el trono con coronas de oro. Las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, los cuales son aquellos que Dios escogió para ir y evangelizar al mundo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vemos que como dice que echaron suertes, hermanos, eso también. El que sustituiría a Judas, ¿verdad? Ok. Dice 1:25, dice los discípulos, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos antes de tomar una decisión así? Oraron. Primero oraron y después en ese entonces echaban suertes. No es que usted esté permitido que vaya a probar su suerte en un billete de lotería o en una casa de esas donde hay maquinitas y todo eso. Echaron suertes, pero porque siempre y cuando, ¿verdad? Ya tenían ellos la palabra de Dios sembrada en ellos y estaban actuando, ¿verdad? De acuerdo a su sentido común santo, porque era un sentido común santo, de escoger a alguien que fuera verdaderamente un testigo. Entonces echan esas suertes que dice que a lo mejor eran unas piedritas, ¿verdad? Unas piedritas marcadas, que era lo que hacían porque no había dados en ese entonces, ¿verdad? O unas pajillas que usaban, que una pajilla estaba marcada y la pajilla que estuviera marcada era la que iba a ser el que iba a sustituir a Judas. Entonces, hermanos, vemos que cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, ellos siguieron el ejemplo de Jesucristo. Al escoger a los de sus discípulos, Él pasó toda la noche orando antes de escogerlos. Ellos para escoger un discípulo oraron antes de tomar esa decisión. Esos son negocios de la iglesia. Aquí yo no dudo que mi pastor, los hermanos ancianos de la iglesia oren antes de tomar una decisión para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Yo no dudo que cuando se vaya a tomar un liderazgo, se ore antes de saber cuál es la persona que es capacitada para dirigir a los varones, a las damas, a los jóvenes. Entonces, para tomar esas decisiones son los negocios de la iglesia. Se tiene que primero que hacer, orar, hermano, no echar suertes, orar. Y que sea el Espíritu Santo el que guíe a la administración de la iglesia a tomar las mejores decisiones. Es la manera en que estaban haciendo aquí, hermanos. Entonces vemos qué es lo que hicieron los discípulos, hermanos. Los discípulos obedecieron a Dios, se quedaron esperando la promesa del Padre. Los discípulos estaban en unidad, juntos, unánimes, en oración y ruego. Los discípulos estaban en oración y ruego, hermanos. Los discípulos, ellos querían hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Los discípulos usaron el sentido común, santificado, pero dirigidos siempre por Dios. No fue porque ellos quisieran, sino fueron dirigidos por Dios, aunque el Espíritu Santo aún no venía a sus vidas, pero sabían que la palabra que Dios les había enseñado, el ejemplo que Jesús les había enseñado, se dejaron dirigir como el Maestro les había enseñado.